Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. Bueno, y estamos nuevamente con ustedes por aquí, son las 10:17 y cada vez que me entero que se va a publicar un libro, en el formato que fuera, me da una gran alegría, porque pienso que si alguien está pensando en una historia, si alguien está pensando en hacer un libro, no está todo perdido. No estamos tan cooptados por los celulares y nuestra vida es muy así gris, ¿no? Y bueno, ustedes saben que Mercedes es una fábrica, una usina permanente de cultura. Hay un señor mercedino, diseñador en comunicación visual, ilustrador y docente, que se encuentra en la etapa final de edición de su primer libro de relatos. Él se llama Max Vidart, yo lo tengo en línea, nos vamos a conocer por este medio, y nos va a contar de qué se trata este libro y para cuándo va a estar esta publicación. Buenos días, Max, ¿cómo estás? Buen día, Susana, ¿cómo estás? Un placer conocerte, aunque sea por este medio. Exacto, ya nos vamos a conocer personalmente si Dios quiere. Bueno, contame de qué forma nace este libro, de qué se trata el tema y bueno, y todo lo que vos quieras contarme. Bueno, primeramente lo que quiero decir, porque hiciste una presentación bárbara, lo que quiero decirte es que no me considero escritor, más bien un contador de historias, vamos a ponerle un adjetivo así, no sé. Estoy escribiendo mi primer libro por una necesidad más bien propia, por una necesidad de exorcizar algunos fantasmas y de buscar que queden registrados algunos recuerdos, de alguna manera. Creo que un poco nació la idea a partir de que mi hija tiene 19 años. Y viendo la gran diferencia que hay justo vos nombraste los celulares y internet y bueno, una gran diferencia en cómo crecen o cómo han crecido, en mi caso mi hija, pero digo esa generación, muy diferente a la mía que tengo 46 años y en un mundo pre-internet y yo me dedico a la tecnología, pero digo, estoy muy feliz con la infancia que tuve y la forma que encontré de relacionarme y siento que de alguna manera se perdió bastante de eso, tal vez no en el interior, no en los pueblos, pero sí en las ciudades más grandes de Argentina, de alguna manera, un poco por la inseguridad, un poco por otras cosas, se empezó a perder también esto de estar en la calle, de estar más en contacto con amigos y de hacer algunas travesuras que antes eran como más normales, digamos. Y entonces un poco el libro va por ese lado, son historias de la secundaria. Yo fui al Colegio Nacional y está todo relacionado con el colegio, todas las historias, todos los relatos tienen o tocan de alguna forma al colegio y están atravesados por mi grupo de amigos que aún conservo y que bueno, que están prácticamente todos están retratados de alguna u otra forma en ese libro. Claro, una especie de juvenilia moderna. Algo, no me atrevería a compararme de esa manera, pero sí es una forma de al menos ciertas anécdotas que nosotros siempre nos contamos. Vieron que pasa eso, ¿no? Cuando uno se junta con sus amigos de la infancia, terminan hablando siempre de la adolescencia o de las anécdotas que compartieron. Yo en particular que emigré de Mercedes, cuando vuelvo es como mi tema no es el día a día, sino es, ¿te acordás? Tal cosa. Y creo, el otro día hablando con uno de mis amigos, creo que justamente tengo mucho, o más bien tengo muy presentes los recuerdos porque es mi capital, digamos, ¿no? Ellos como que siguieron construyendo en Mercedes sus vidas y sus historias más entre ellos, y yo al estar alejado me quedé con esos recuerdos, entonces me acuerdo más cosas
que ellos mismos. Entonces, claro, es lo que pasa cuando uno se va. Bueno, mira, yo no soy de Mercedes, pero vivo hace años acá y tuve la enorme fortuna de conocer a un docente que además era un gran historiador, que venía siempre aquí a casa, a la radio, para los días patrios fundamentalmente, que fue el profesor Tabosi. Y en muchas ocasiones me he encontrado con gente grande ya, ¿no? Incluso dirigentes, políticos y demás, que me decían eso, ¿no? Una vez me decía una de ellas, hablaban en una reunión donde estábamos y se contaban anécdotas con Tabosi porque decían la manera que él tenía de dar clase y contaban anécdotas increíbles que aún no gustándoles la historia no podían evadirse de esas clases, ¿no? De la maravilla que eran. Y entonces una decía, claro. Tendríamos que escribir una obra de teatro hablando de él. Así que por eso, ahora que vos hablabas, yo pensaba, ¿no? En la importancia enorme que tiene un profesor, una anécdota, que se haya dado en un colegio, ¿no? Porque son cosas que te van formando y te quedan para toda la vida, me da la impresión a mí. Sí, y es curioso que menciones lo de la docencia porque yo empecé en la docencia ahora de grande, es decir, esperé a tener una carrera para poder devolver de alguna manera lo que, digamos, ciertos conocimientos, y no... Viste que es bastante normal que, no el que estudia de profesor, sino que el que se queda en la facultad, por ejemplo, porque, no sé, fue ayudante de alumno y empieza toda una carrera, pero la empieza, digo, dentro de la facultad. Yo hice al revés, yo empecé mi carrera profesional y después fui convocado para hacer, concursé y demás y obtuve mi cargo, ¿no? Pero ya con una trayectoria profesional. Entonces, lo que a mí me gusta en esta cuestión de la docencia es la transmisión a través, no te diría que son anécdotas, pero sí contar cuestiones de la vida profesional real de una manera apasionada, porque así soy, y eso creo que un poco lo que vos decías, ¿no? Como que al contarlo de una manera es inevitable, al contarlo como una anécdota es inevitable que no empatices o que no prestes atención o que es una manera interesante de abordar la docencia. Claro, porque sale un poco de lo dogmático y yo creo que además contándolo así en narrativa de pronto es más efectivo aún porque como que no está la obligación de aprender un conocimiento para determinada cosa, sino que en el anecdotario creo que prende más, ¿no? Porque pasa a formar parte de la memoria, pero por el interés, que es diferente de la obligación. Exactamente, yo de hecho de mis profesores de la secundaria y de la facultad recuerdo más anécdotas puntuales que han contado que tal vez una teoría puntual. Entonces me parece que es una forma interesante también de abordarlo y que, sobre todo hoy, ¿no? Que la educación es súper compleja. Estaba escuchando la nota anterior sobre la cultura en general y me parece que hoy también en términos educativos hay como un súper desafío, primero para que el docente sienta que puede transmitir algo y porque hoy la información está muy disponible. Yo recuerdo que, no sé, para ir a una clase tenía que ir primero a la biblioteca y hoy tenés todo en el celular y los chicos de alguna forma creen que por tener toda la información tienen todo y entonces ahí yo creo que hay un desafío que es, bueno, digamos, cómo vos masticás esa información, porque la tenés la información, está claro eso, pero ahora qué haces con eso es difícil y yo creo que hay ahí un desafío para que los docentes logremos que nos presten atención, no desde el punto de vista de la repetición, que es lo que, sino de esto, de contar cosas interesantes, ¿no? De buscarle la atención en un grupo de personas que hoy la atención la tienen súper acotada porque están acostumbrados a consumir videos de 10 segundos. Sí, además entonces, la información que se tiene en el celular, también hay que pensar en esto, ¿no? La información que se tiene en el celular tampoco es una información tan profunda porque siempre es acotada, no hay nada como
Incluso en internet, muchas veces a mí misma me pasa, yo busco, pero uno puede buscar porque el internet es distinto, podés llegar a cualquier biblioteca del mundo, podés encontrar en un PDF un trabajo de una tesis doctoral que es impresionante, pero también obviamente hay que saber buscar, ¿no? Saber buscar y saber seleccionar, que eso es lo que te da, o por lo menos me parece a mí, eso te lo da años de haber leído o de haber ido a una biblioteca, porque una cosa es quedarte con la información de Wikipedia, que es acotadita, aunque es buena a veces, pero eso no es todo ni abarca el tema que uno quiera tratar, ¿no? Son cosas que de pronto pueden estar acotadas y direccionadas. Pero contame un poco cómo es el libro, aparte de este anecdotario que vos decís de tu colegio. Tengo entendido que vos incursionaste en el taller de Hernán Cassiani de 2024. ¿Por qué no nos contás un poquito eso? Sí, en realidad 2025, porque fue en el verano, fue este verano, fue un taller que se daba los domingos, que era de forma virtual, que participaron 750 alumnos de todo el mundo, y eso fue muy interesante porque el intercambio que se daba, piensen que en los talleres literarios en general, como mucho hay 10 personas en un taller literario, digo, no es multitudinario. Y lo que logra la comunidad Orsay, lo que logra Hernán es justamente esto, ¿no? El llevar o democratizar de alguna manera la literatura, sacándole un poco la parte acartonada que puede tener para muchas personas. Y entonces, en un taller donde hay tantos estudiantes, lo que tiene interesante justamente es la parte del intercambio. Y ahí lo que se logró es, bueno, cada uno tenía que escribir, por supuesto, una historia, cada uno trabajaba la suya, pero había un sistema, digamos, de votaciones o de evaluaciones, llamémoslo, de las historias. Uno tenía un sistema para subir a internet la historia y el resto de tus compañeros y compañeras votaban esta historia, ¿no? Entonces, lo que tuvo de especial para mí en particular fue que mi historia fue una de las más votadas y entonces por eso salió publicada en la revista Orsay, en la primera de este año, la revista física, digamos, y para mí fue, digamos, un empujón para que de alguna manera validó. Vieron que me pasa mucho esto del síndrome del impostor, ¿no? Es decir, estoy escribiendo, pero a la vez digo, che, yo no soy escritor, ¿qué hago haciendo esto? Y entonces, de alguna manera, haber salido, no por la posición en sí, sino por el hecho de que mucha gente me dijese, che, me gusta tu historia, me gusta cómo la contabas, me gusta tu forma, tu tono, me gusta la parte, pues, la forma de escribir que tengo un poco irónica o con cierto humor, y entonces digo, bueno, la gente, por decirlo de alguna forma, me dio un poco esa validación que yo necesitaba para poder seguir con el libro. Creo que a mí me sirvió desde ese punto de vista, ¿no? Tener como una validación de un grupo de personas que me diga eso, ¿no? Que de alguna manera lo que había escrito era interesante. Claro. ¿Cómo es el formato del libro? ¿El libro va a aparecer en internet? ¿Cómo es? Contanos un poquito de eso. No, el libro va a ser físico, va a ser un libro tradicional. A mí todavía me gusta comprar libros físicos. De hecho, hasta compro vinilos. Digo, me gusta todavía el objeto cultural, tenerlo en la mano, no solamente. Bueno, me gusta el olor del papel. Además que, bueno, soy diseñador y me gusta tocar el papel, digamos, me gusta esa parte. Y el objeto como tal, me gusta tener una biblioteca, quiero que sea físico, o sea, de vuelta, trabajo en lo digital, pero la verdad que me gusta el libro, para mí es el libro y tiene que estar físico, así que va a ser un libro físico, va a salir en mayo,
si todo sale bien. Digo si todo sale bien porque todavía estoy trabajando con la editora y bueno, puede ser que la editora diga esto es una porquería lo que estás escribiendo y bueno, tenga que estirar el tiempo de salida para poder corregirlo, pero en principio mi idea es que salga en mayo. ¿Dónde lo vas a presentar? En Mercedes mi idea es, ya lo hablé con Miriam, la directora, mi idea es presentarlo en el colegio. Qué bien. En el colegio que está presente y además amo ese salón de actos, así que mi idea es presentarlo en el Colegio Nacional. También hay un relato, yo tengo un tío que es periodista y hay un relato que también incluye el colegio y que es de él, o sea, incluí un relato transgeneracional, digamos, que es de una anécdota de colegio, pero de 10 años antes que las mías, digamos. Y entonces también quiero que esté él. ¿Tu tío, perdón, tu tío es mercedino? Sí, mi tío es mercedino. ¿Quién Alejandro es? Badano. ¿Quién? Alejandro Badano. Ah, mira. Alejandro Badano, sí. Bueno, gran amigo mío tu tío. ¿En serio? Bueno, sí, claro, entonces sí. Él va a estar presente y va a estar presente en el libro porque yo quería que, digamos, mi acercamiento a todo lo que es el periodismo, el material escrito, la literatura, tiene que ver con él, porque cuando yo era chico él fue, digamos, era como mi referente y siempre todo lo que hacía él, yo estaba atrás, me gustaba, quería participar y entonces siempre me guió. De hecho, mis primeros manuales de estilo de Clarín y la Nación me los prestó él para que yo lea y aprenda y bueno, todo eso cuando estaba también en la secundaria, ¿no? Después no estudié periodismo, pero siempre me interesó todo lo que tenga que ver con la comunicación. De hecho, mi carrera, que soy diseñador, pero es diseñador en comunicación visual. La verdad que me das una alegría porque es una persona a quien yo quiero mucho, es una gran persona, además muy trabajador, muy comprometido con la gente humilde, así que, bueno, debe ser bueno tu libro. Yo no me tengo tanta fe, pero yo creo que al menos el relato de él está muy bien. Claro. La verdad que para mí es difícil. De hecho, estuve durante muchos momentos con ganas de abandonar el barco, pero más que nada por esto del síndrome del impostor y porque sí tengo amigos escritores reales y a veces por ahí recibís alguna que otra crítica y que generalmente son constructivas, pero igualmente impactan en el ego, digo, porque uno no deja de exponerse cuando escribe. La verdad que es como medio que te desnudás ante el mundo cuando estás escribiendo y cualquier comentario es difícil de llevar. No es lo mismo, yo en mi profesión como diseñador en general no pones la impronta, es decir, es transmitir un mensaje y es el mensaje del cliente. Acá son mis historias, son mis cosas, entonces todo duele un poco y entonces es difícil, pero por suerte tengo un amigo guionista de acá de La Plata en este caso, que me dio una mano pero sobre todo que una mano en términos de sostén, de decirme no, está bien esto, corregí por acá, anda por este lado y me ayudó mucho a seguir en el proyecto. Mira, te voy a decir una cosa, no sé si te va a ayudar o no. En general, en la vida, yo que soy un poco más grande que vos, te digo que siempre hay detractores, pero te voy a contar un secreto. El que hace siempre se equivoca, el que no hace nada es el que siempre está con el dedito acusador diciendo por aquí o por aquí. Así que lo importante es hacer lo que uno siente, lo importante es que uno sea honesto, primero con uno mismo y después con lo que va a entregarle al público. Y no digo que no tengas en cuenta para nada los comentarios, pero si uno se va a detener en los comentarios, bueno, nadie hubiera escrito nada, nadie hubiera pintado nada, nadie hubiera
hecho ninguna música, porque hasta los más grandes tuvieron siempre detractores o gente que se oponía o que le decía, no, esto no va a andar. Así que yo creo que uno tiene que hacer, mientras lo haga con honestidad y con seriedad intelectual, lo que le gusta, lo que sabe y lo que siente que es en realidad su motivación. Así que no te flageles tanto con el pensamiento de los otros, porque si te pones en eso nunca va a salir nada. Así que es un consejo sano que te doy, ¿no? Vos tomalo o dejalo, por supuesto. Al final terminó en una sesión psicológica la nota, pero no, me parece, no, yo igual estoy súper de acuerdo en eso y siempre fui más el de hacer y avanzar y después ver, pero siempre en cosas de mi rubro, por decirlo así, y acá me estoy metiendo en un terreno que encima tengo escritores, amigos, muy, no sé, conocidos, y como que me da un poco más de vergüenza, por decirlo así. Entonces, voy con un poco más de precaución primero en no decir que soy escritor. Hernán Casiari lo leyó. Leyó mi cuento, no leyó el libro todavía, pero ojalá que se lo voy a hacer llegar, ojalá que lo lea. Pero parte de lo que dice Hernán es también me sirvió mucho, porque él habla siempre de esto de democratizar la literatura y sacar un poco las palabras duras y complejas que tiene la literatura para hacer que sea accesible a todo el mundo y no a un grupo de personas de élite, por decirlo de alguna forma. Como digo, uno cuando habla de la literatura sí piensa en obras clásicas, y hay un montón de cosas en el medio, ¿no? De libros en el medio que están muy buenos, que están muy bien, y que no hablan en ese tono más justamente como más elitista. Bueno, ¿no? mirá, han habido grandes escritores que han sido pobrísimos, ¿no? Y que incluso ni siquiera han visto su obra ni por las tapas publicadas en el sentido de grandes obras. No. Un caso testigo, salvando por supuesto siempre las diferencias, es del de Cervantes. Cervantes jamás pensó que su obra iba a ser tan una de las más difundidas del mundo, junto con la Biblia y con Claro. nuestro Martín Fierro, ¿no? Así que yo creo que la necesidad de la escritura, como de cualquier manifestación artística, es inherente al hombre, y que uno lo que tiene que hacer es atreverse. Después, bueno, el que va a juzgar será el otro, ¿no? Al que le llegue. Ahora, tengo una duda. ¿Docente de qué sos? Yo doy una materia que se llama tecnología en la carrera de diseño en la Facultad de Artes de acá de La Plata. Muy bien. Bueno, Max, me va a gustar mucho leer tu libro cuando sea publicado, y si puedo estar en el Colegio Nacional, al que voy mucho porque, bueno, yo también soy parte de ProArte Mercedes, así que vamos mucho a los conciertos. Me va a encantar ir a acompañarte, y un día nos tenemos que sentar a charlar personalmente, ¿eh? Y sí, y lo vamos a invitar a Alejandro, entonces, así. Pero claro, yo lo quiero muchísimo a tu tío. Los badanos son gente que ha hecho mucho acá en Mercedes, así que todos son muy queridos por mí. Así que bueno, éxito, lo mejor para vos, y bueno, atreverse y a seguir adelante con todo. Muchas gracias por la nota, por el tiempo, y bueno, ya nos conoceremos y serás debidamente invitada el día de la presentación. ¿Cómo no? Voy a ir con Marcelo con mucho gusto, y bueno, me va a gustar porque además ese tipo de relatos me encantan, ¿no? Esos relatos que tienen vida, porque tienen vida propia, porque son experiencias de vida también, así que siempre tienen mucha fuerza. Te mando un beso y que tengas muchísima suerte con el libro. Y adelante, a no desanimarse.
Muchas gracias. Un beso, hasta luego. Que sigas muy bien. Estuvo con nosotros Max Vidar, que prepara su primer libro de relatos sobre la adolescencia. Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente.